Festivida, este festival que va a ser este sábado 26, dentro de 2 días nada más. Por favor, apúntenlo, agéndenlo y vayan con la familia y con los amigos, que de verdad va a ser un día para celebrar la vida. Y ahora ya me han dicho que tengo a mi siguiente invitado en back. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge de Lama. No sé si ya tenemos a Jorge detrás. Jorge, buenas noches. Juliana, buenas noches. Encantado de estar contigo nuevamente. De verdad, feliz de verte. Eres una gran amiga mía. Y bueno, para lo que tú desees preguntarme o conversar conmigo, aquí estoy. Ah, claro, claro que sí. Mira, Jorge, nosotros ya has venido antes al programa y yo lo anuncié un poco en la introducción. Eh, Quiero que nos cuentes, que nos comentes sobre lo que ha acontecido hace unos días, no sé si ha sido la semana pasada o la antepasada como mucho, con el ex ministro de Educación, Daniel Alfaro, ¿no? Muchos recordarán, de las personas que nos están viendo, que en el año 2019, ¿sí? Estaba de ministra de Educación Flor Pablo, actual congresista del Partido Morado, y durante su gestión salió el escándalo, ¿no?, de los links porno, ¿no?, estos links en los materiales educativos, en los libros, y ella salió a pedir disculpas y a invocar a los profesores, a los docentes y a los padres de familia para que con un plumoncito negro borráramos estos enlaces. ¿Te acuerdas? Que simplemente ridículo, vamos, yo pienso que no puede ser que una funcionaria, como es una ministra, lo único que te diga es, ay, sorry, bórrenlo con plumón, ¿no? Pero claro, allí se quedó, hemos luego venido la pandemia, no sé qué, no ha habido clases, retorno a clases, pero claro, quedó estancado este tema de cómo llegan esos links porno a los libros y además, siendo los libros y el material educativo recursos públicos que salen de los impuestos de todos, ¿no? Tienen que haber responsabilidades, ¿no? Pareció que esto se durmió y quedó atrás, pero tengo clara certeza de que no ha pasado así. Y se ha investigado al exministro Daniel Alfaro. Cuéntanos, Jorge, cómo ha sido este proceso y en qué está. Bueno, mira, claro, inclusive para hacerle memoria a la gente, hubo inclusive una comisión, o se le otorgó facultades a la Comisión de Educación para que, encabezada por Milagros Salazar en ese momento, para que revisara el contenido de los textos, pero cuando emitieron el informe, no pudo llegar a pleno porque el señor Martín Vizcarra disolvió el Congreso, ¿no? Entonces, eso se quedó estancado. Ahora, ¿qué ha sucedido la semana pasada? Lo que sucedió es que se aprobó un informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la cual se aprueba o se concluye acusar al ministro de Educación, al exministro de Educación, Daniel Alfaro, por omisión de función. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, esto empieza el 4 de julio del 2018 en la Comisión de Educación, en la cual tú estuviste presente. ¿Qué sucede en ese momento? Que es lo raro, ¿no? Porque el escándalo se da en el 2019, pero ya se venía advirtiendo en el 2018, ¿no? Así es, Pero, antes de la impresión de los libros. exacto, es decir, no se nos tomaba en cuenta para nada. A los padres de Uh -huh. familia no se les tomaba en cuenta para nada. Entonces, en esa sesión que la preside en la comisión Paloma Noceda, que era la presidenta de esa comisión en ese momento, al ministro se le cuestiona varios textos que habían encontrado que tenían, digamos así, un tratamiento, por lo menos en el tema del terrorismo, un tratamiento totalmente, pues, incorrecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ponían a los terroristas, prácticamente los equiparaban con las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí. No se mencionaba todos los actos terroristas, se mencionaba uno y se mencionaba otro de las Fuerzas Armadas como para dar un balance. Ahora, ¿qué sucede en esa sesión? En esa sesión apareces tú, amiga, y le haces hincapié y le muestras a él que habían dos links, entre otras Sí. cosas que estaban mal, como cuando mencionaste el tratamiento de la sexualidad desde un solo enfoque, ¿no? Uh -huh. Pero tú le muestras de que habían dos links, uno del portal en femenino, Uh que, -huh. que hablaba sobre la masturbación masculina. Este enlace se encontraba en la bibliografía de femenina. Sí, era 10 beneficios de la masturbación femenina para chicos de segundo y media. Claro, Así exactamente. es. Y tú recordarás que durante Uh toda -huh. esa sesión el ministro Alfaro hablaba mucho de la rectoría del Minedu, que ellos eran los especialistas. Es más, eso que él dice
se encuentra, es parte del fundamento del informe que se aprobó en la subcomisión. Él hablaba mucho de la rectoría, que él era especialista, que ellos eran los expertos en pedagogía. Entonces, durante esa sesión que dijo eso, tú le muestras esto de los 10 beneficios de la masturbación femenina, que ha sido escrito por yo he tenido la oportunidad de revisar, y es escrita por una periodista que no tiene nada que ver con la educación, que no es especialista en educación sexual, no tiene ninguna idea de lo que es pedagogía. Entonces, quedaba claro que el Minedu o el ministro a los padres de familia les ponía de frente la rectoría, pero sin embargo aceptaba y no tenía el menor filtro con los contenidos de los niños, porque aceptaba cualquier cosa que venía. Y de ahí había otro enlace, que era el de la página Ecurred, que es una Wikipedia cubana, como tú bien lo mostraste, donde cuando uno ingresa a Ecurred, se da cuenta que en ese enlace hay toda una descripción de cómo hacer el sexo anal, prácticamente una guía para el estudiante. Todos los textos, todos estos links estaban en el libro de desarrollo personal, ciudadanía y cívica para los estudiantes de tercero de media. ¿Ya? Cuando tú le muestras eso, él se compromete en corregir esto, ¿no? O por lo menos revisar. Y la congresista Paloma Noceda y otros congresistas le piden que por favor entregue los machotes antes de ser impresos, ¿no? Antes de llevarlos a imprimir nuevamente, entregue los machotes o entregue, por ejemplo, los textos digitalizados para que la Comisión de Educación pueda coadyuvar en la vigilancia del contenido de los textos. Alfaro en ese momento se niega y dice no, porque nosotros somos los especialistas, ustedes no. Ok, pues bueno, transcurre el tiempo y estos textos vuelven a contener los mismos links ya con la nueva impresión. Es decir, en la gestión de Alfaro no se corrigió nada, no se corrigió absolutamente nada. Y por esa razón es que la congresista Paloma Noceda, con el congresista Edmundo del Águila y el congresista Villanueva, presentan una denuncia constitucional por omisión de funciones contra el ministro Daniel Alfaro. Esta denuncia ha seguido su trámite. Te acordarás que ha habido 2 congresos accidentados. El congreso donde se presentó la denuncia se disolvió y el otro duró poco, ¿no? Y claro, recién ahora, paso. que ya estamos en un periodo más, claro, que estamos en un proceso, en un congreso mucho más, con un periodo que por lo menos proyecto a 5 años, ya se logró ver esto en la subcomisión y se votó porque se le sanciona. Ahora, ¿qué sucede después? ¿Qué va a venir después? Viene después que esto pasa a la comisión permanente. La comisión permanente puede inclusive modificar algunas cosas del informe, porque también lo tiene que aprobar. Luego de que lo apruebe, como estamos hablando de delitos y no de infracciones constitucionales, se tiene que crear una comisión acusatoria, la cual va a elaborar el expediente para que esto pase al Pleno. Y una vez que pase al Pleno, si el Congreso aprueba que se le denuncie por eso, se le entrega esto, se deriva esto a la Fiscalía, para que la Fiscalía directamente lo acuse. La Fiscalía no va a investigar, lo va a acusar. O sea, lo va a acusar. Porque, claro, frente, la investigación ya está hecha. Claro, porque se supone que ese es el antejuicio que hace el Congreso, ¿no? Por eso se llama antejuicio, donde actuamos más o menos, o el Congreso actúa como, mejor dicho, como una especie de fiscal de investigación preparatoria, ¿no? Entonces actúa de esa manera. Entonces la Fiscalía lo tiene que acusar. Ahora, ¿cuál es lo importante del asunto? Bueno, lo importante es que ya se empieza a establecer un precedente de responsabilidad para quienes no cumplan sus funciones en el Ministerio de Educación respecto de la indemnidad sexual de los menores. Así es. Nos estábamos pasando por agua, cualquier cosa podía haber en el libro, cualquier cosa se podía decir, y esto no traía consecuencia alguna. Tanto es así, que ya para terminar de contarle a la gente lo que ha sucedido, los descargos de Alfaro fueron los siguientes, y te comento, para que lo tengan claro. Claro. Él dijo que como ministro, él no tenía ninguna responsabilidad sobre lo que hacían sus órganos debajo, como porque esto sería, como se dice, un problema del Viceministerio de Gestión Pedagógica, un problema de la Dirección General de Educación Básica, de la Educación Primaria, de Educación Secundaria. Ese es su problema y no es el mío. Claro, él dice,
yo como soy ministro no me tengo por qué ser responsable de todo lo que hagan los funcionarios debajo, porque es una institución bastante grande. Pero se olvida que tú se lo dijiste. Es decir, que Que fue tú le advertido. dijiste el tema que... Claro, dime, dime. Así es. Y fíjate, si no me falla la memoria, estaba el ministro Alfaro y estaba la señora Helfer, viceministra de Gestión Viceministro de Educación Pedagógica. Pedagógica. Así es, Así es. O así sea que es. digamos que los dos funcionarios públicos, políticos, ¿no? De máximo nivel dentro del Ministerio de Educación, que tenían que atender a esta situación que es tan compleja y delicada, advertidos estaban. Y en esta sesión se dijo no solamente en la existencia de los links, sino el libro en el que estaban y la página del libro en el que estaban citados. O sea, como que difícil de ubicar no eran. Y si no nos falla la memoria también, Jorge, cuando se han impreso estos libros, lo único que han hecho es sacar estos links de donde los identificamos y ponerlos en otro lado, pero seguían estando como Claro, bibliografía adjunta, ¿no? O sea, un engaña muchachos, exactamente, ¿no? exactamente. Y es por eso que inclusive Alfaro llega a decir en algo que a mí me parece ya totalmente absurdo, que las funciones del ministro solo llegan a la designación de los funcionarios. Entonces, ¿para qué va al Congreso? ¿Para qué Oye, va? se gana, Entonces, no sé. ¿para qué se interpela? ¿Para qué va? Entonces, por qué no mejor nos dice que mejor los padres o el Congreso debería llamar al director general de educación básica? ¿Para qué va a llamar al ministro? ¿Para qué lo llama él? No tendría Además, Jorge, sentido. Jorge, fíjate, ¿cuánto gana un ministro? ¿40.000 soles? ¿35.000 soles? Exactamente. Exactamente. Y en el sector privado el sueldo está acorde a la responsabilidad. Exacto, o sea, le pagamos de nuestros impuestos un dineral para que él designe funcionarios. No, eso simplemente es, o sea, querernos tomar el pelo, ¿no? O sea, él es el responsable no solo político, sino penal, porque ha habido, como lo has dicho tú muy bien, omisión de funciones. Y yo aquí aprovecho el espacio también, Jorge, porque algo que creo que también es importante investigar en la medida que la comisión pueda hacerlo, es el tema de la impresión de esos libros, de ese material educativo, porque ha habido desacato a la medida cautelar, desacato judicial. Estaba el Ministerio de Educación impedido de imprimir y esa licitación y esa impresión de libros es totalmente opaca. Y lo que yo recuerdo es, hoy perdimos ante la Corte Suprema la demanda de acción popular y a los 2 días el ministro repartía los libros con links porno. O sea, en 2 días los tuve impreso. Eso sí también, por lo pronto, es importante apuntalar y señalar, ¿no? Claro que sí, ese tema no sea, ese es uno, tal vez el más importante, de todos los Así temas que es. todavía se encuentran dentro de este escándalo, ¿no? Primero, ese asunto de la medida cautelar, que es un desacato manifiesto a la autoridad y que no ha sido ni siquiera inclusive materia de una denuncia constitucional, que creo que podría ser inclusive. Lo Así otro es. es que el Minedu en ningún momento ha mostrado los procedimientos administrativos que se llevaron a cabo para la detección de los responsables. ¿Por qué? Porque existe inclusive eh, un procedimiento para la elaboración de los materiales, hay una directiva. Hay una directiva y por tanto, bajo esa directiva, tú puedes darte cuenta de quiénes han sido los responsables de esto. Este, cuarto, o mejor dicho, tercero, eh, ¿cuáles han sido no solamente las medidas para disciplinarias, sino que además, cuáles han sido las medidas que luego de haber revisado este problema, ha hecho el Minedo para evitar que no vuelva a ocurrir? Jorge, a mí también me parece que es importante acotar que frente a los libros de texto, ¿no? Si no me falla la memoria, se perdió la medida cautelar, se perdió la demanda, ¿sí? Y al día siguiente al día siguiente o a los pocos días, se empezó a repartir el material educativo que ya contaba con los links porno, habiendo de por medio una medida cautelar, ¿no? Aprobada por el Poder Judicial que impedía al Ministerio de Educación imprimir ningún material educativo, ¿no? Hasta ahora yo no tengo conocimiento de que se haya realizado una investigación al respecto. ¿Tú crees que esto puede dar, ¿no? Para una investigación, una posición constitucional? Porque hay desacato en toda regla.
Claro que sí, Juliana. Es importante resaltar lo que tú has dicho porque dentro de lo que ha sucedido, dentro de este escándalo, hay varias cosas que han quedado, digamos, abajo de la alfombra. Uno es lo que tú dices, la más importante es el desacato a la medida cautelar. ¿Sí? Lo segundo, hay que entender que la medida cautelar hablaba del enfoque de género, pero no de los link porno, como para decir que los link porno tienen que ver con el género, salvo que digan que sí lo tiene que ver. O sea, me dejo entender. O son Claro, dos, claro. Si ellos han dicho que no tenía nada que ver estos links y la misma ministra por Pablo ha pedido disculpas por estos links, quiere decir que estos links no estaban dentro de lo que autorizó el Poder Judicial en su sentencia, ni siquiera. Lo otro es que tampoco se ha informado, el minero no ha informado cuál es el procedimiento que llevó a cabo para la determinación y sanción de los responsables y quiénes son. Nunca se dijo nada. Claro, el cambalache político en ese momento, pues tal vez distrajo la atención en otro lado, pero nunca se dijo. Y lo tercero, que es importantísimo también, es que tampoco el Minedu ha mostrado qué acciones ha tomado para que no se vuelva a repetir esto. En realidad, todo lo contrario. Por lo que hemos estado observando, el Minedu no ha hecho ningún tipo de medida, no ha tomado ningún tipo de medida para asegurar la calidad educativa de los libros, porque el mismo Alfaro lo que dice es, yo solo cambié a la gente. Si eso es lo único que tienes que hacer, cambiar a la gente, entonces... por Dios, o sea, 40.000 soles para cambiar gente, para contratar funcionarios mensuales, ¿ah? O sea, Exacto. y ya ha sido ministro no sé si más de 10 meses, o sea, es simplemente una burla, ¿sí? A todos los peruanos y a los padres de familia, y es poner en juego, Jorge, de que es lo que más cólera da, lo que más indignación da, es teniendo los niveles educativos tan bajos como los tenemos en nuestro país, que el ministro de Educación no se tome en serio, ¿sí? La elaboración del material educativo, que simplemente diga, bueno, yo no sabía, no es mi responsabilidad, habiéndosele advertido, es claramente la muestra de que la educación en el Perú no es un tema prioritario para los políticos y los funcionarios dentro del ministerio, De ¿no? acuerdo. Es más, para que la gente sepa, entre los descargos del Faro sobre la página de Curret, que era prácticamente una guía sobre el sexo anal, él dice que le pareció apropiado para que se les enseñe. Él dice en Claro, su descargo, me parece apropiado y no lo saco, ¿no? Que me parece más bien una forma de salvarse de no haber omitido su función, ¿no? Es que claro. dice, no, no lo quité porque me parece correcto. Pero lo que me parece absurdo de ese argumento es que, nuevamente, no cumplió tampoco con consultar a los padres de familia si en los libros de texto va a haber una guía para realizar el sexo anal. Si eso no es consultable a los padres de familia, entonces, ¿qué es consultable a los padres? Además, Jorge, ¿dónde dejas la indemnidad sexual de nuestros niños? ¿De Estamos acuerdo? hablando de niños de 12, 13 años, segundo de media. No estamos hablando de adolescentes de 16 años, ¿sí? De Estamos acuerdo. hablando de chicos mucho más pequeños, ¿no? De Pero claro, acuerdo. y luego nos queremos quejar del embarazo adolescente, de la inicio precoz de las relaciones sexuales en los adolescentes, de la deserción escolar por formar una familia de manera, no sé, pues inmadura, ¿no? Y de las rupturas luego de familias porque no hay una correcta educación de la sexualidad, ¿sí? Dentro de los libros de texto y menos dentro de la política educativa en nuestro país, ¿no? Simplemente me parece a mí increíble que me digas que Alfaro diga, bueno, no era mi responsabilidad, yo nombro funcionarios, y a mí que les enseñen sexo anal en el cole me parece normal. Oye, que se las enseñe a Claro. sus hijos, ¿no? A eso vamos. O sea, el uso de este argumento vago ya de la rectoría, nosotros somos los pedagogos, somos los especialistas en pedagogía, así que nosotros somos los que tomamos la última decisión, se cae cuando tú ves que ellos se nutren de páginas como Ecurret, que es una Wikipedia que puede haber sido escrita por cualquiera. Es más, yo me di el trabajo también de revisar todas las citas a las cuales hacía mención este contenido de Curret sobre el sexo anal. Y entre ellas encontré una monografía publicada en monografías.com, una cosa así. Entonces, la pregunta es, si ellos son los expertos en pedagogía, ¿cómo es posible que los expertos en pedagogía se nutran de cualquier hijo de vecino para Exacto. instruir o educar sobre educación sexual, un tema tan complicado y delicado, a los menores? Como te indiqué, cuando revisé
quién había escrito este artículo llamado Fuera Tapujos, que se presenta como bibliografía complementaria, imagínate. O Así sea, es, así es. como bibliografía complementaria, prácticamente es un portal tipo Cosmopolitan, ¿no? 10 formas de atraer a tu hombre, 10 formas de cuidar a tu hombre, cosas así, escrito por una señorita, María Martín de Aguilar, acá tengo su bibliografía, que solamente es licenciada en periodismo, no tiene ni siquiera ningún estudio en docencia, pedagogía, educación sexual, nada. Sin Nada. embargo, estas son No. las fuentes del Minedu, de los especialistas en pedagogía, de los que nos dicen que los padres son idiotas, porque ellos usan campañas, ellos durante el tema de la denuncia, de la demanda, hicieron campañas donde mostraban que nosotros éramos unos idiotas, ¿no? Que nosotros Exacto. éramos unas personas negacionistas, que no teníamos nada que decir al respecto. Pero mira lo que ellos utilizan como bibliografía complementaria. No, bueno, y cuando uno y claro, tú te das el trabajo yo también de revisar. Yo revisé los machotes, los primeros machotes, que fueron los que criticamos en la sesión de la Comisión del Congreso, y luego presenté ya un informe respecto de los libros impresos, ¿sí? En la comisión de investigación que presidía Paloma Noceda, perdón, Paloma Noceda, no, la ex congresista Milagros Salazar. Ya eso fue en el año 19, antes de la disolución del Congreso, y es preocupante porque no solamente no hay un tratamiento adecuado de la información, no hay un tratamiento adecuado de los conceptos básicos, no hay un tratamiento adecuado de lo que se enseña conforme al orden constitucional, no hay bibliografía científica respaldada. O sea, cuando uno revisa de dónde han sacado la información, te encuentras con estos portales web o te encuentras con que se citan a ellos mismos en documentos anteriores, ¿no? Como si la academia en general, y sobre todo toda la academia que tiene que ver con el sector educación, ¿sí? O educativo, no tuviera suficiente bibliografía y trabajos de investigación y publicaciones científicas para poder darle calidad a estos materiales, ¿no? Y es indignante porque ¿qué clase de funcionario público está sentado en un pupitre, en un escritorio, en el Ministerio de Educación, que se la pasa googleando, navegando en la red a ver qué porquería pone para los libros de todos nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos, terrible. Y yo creo que esto de aquí que se está viviendo ahora, que haya pasado ya el informe, que ojalá la comisión permanente pueda dar la buena pro o proceder con esta denuncia para el Pleno, ¿no? Entonces, aquí yo quiero hacerte una pregunta también importante y un poco más técnica, y es, ¿habría forma de que también haya una denuncia constitucional? Porque el desacato judicial ante la medida cautelar contraviene explícitamente el orden constitucional, y una denuncia constitucional además lo va a inhabilitar para ejercer el cargo público. Porque lo que hemos visto es que esta gente del Ministerio de Educación sale y se rota y se mete en el Consejo Nacional de Educación y se va a la dirección de no sé qué y se va. Y tú dices, madre del amor hermoso, por eso estamos tan mal. No lo sé, Jorge, a mí, yo no soy abogada, pero mi sentido lógico me dice que igual podrían ir por ahí. Sí corresponde, sí correspondería, porque la denuncia constitucional puede darse por infracción a la Constitución, también como por delitos. Lo que sucede es que se establece el procedimiento de antejuicio como una prerrogativa para los altos funcionarios, con el propósito de que el Congreso evalúe si es que esta denuncia tiene asidero o se trata de una mera persecución política, ¿no? Es una Uh -huh. idea de lo que se busca proteger a que los funcionarios no estén distraídos ante toda la acusación que puede Claro. haber. Entonces, sí procede porque, como tú bien has dicho, hubo un desacato a la autoridad judicial y ese desacato es un delito. Entonces, como está tipificado, sí procedería una denuncia. Y sí procedería, ¿por qué? Porque tampoco en la denuncia de Noceda se planteó. Como Uh no se -huh. planteó, podría presentarse una denuncia por eso. Si se hubiera planteado y la comisión lo hubiera descartado en alguna de Claro. sus etapas del proceso, ya no se podría volver a plantear, ¿no? Porque ya habría habido un pronunciamiento de la subcomisión. Pero como no se planteó, sí se puede plantear. Ahora, lo que sí no veo difícil de que se pueda plantear es acusaciones constitucionales contra los demás ministros anteriores por los cuales tenían No. estos textos. ¿Por qué?
porque como hemos dicho, la diferencia entre Alfaro y los demás en lo que se refiere a los alegatos, no en la realidad, porque no sabemos que ellos sabían lo que estaban poniendo, tal vez es lo más probable por todo lo que hemos visto, por la conducta del Minedo es más probable que ellos sí supieran lo que están colocando. Pero, volviendo a los alegatos, lo que Alfaro lo termina prácticamente, o termina convenciendo a la comisión de que Alfaro es culpable o responsable, es que a Alfaro se le dice, completamente, esto es un problema, esto está aquí, esto está en este libro, soluciónelo, señor, y si no lo puede solucionar, entrégueme los machotes para que yo lo ayude. Eso es lo que le dice el Congreso. Y Alfaro dice, no, nosotros somos los expertos en La- pedagogía, pero y lo vamos a resolver. lamentablemente, pues, y lo vamos a resolver, y salió lo mismo. Y ahí es donde él prácticamente no puede alegar, pues, que esto es producto de una incorrección funcional de un funcionario de segundo o tercer nivel, porque él está enterado. Ese es Exacto. ese es el asunto, y eso también es la parte en la cual siempre agradezco que hayas estado justo en esa comisión, porque ahí justamente con esa prueba es que Sí, es contundente. acredita la responsabilidad de Alfaro en esto, ¿no? Y fíjate que yo siempre digo, no, son los designios de Dios. Yo soy una persona muy, muy creyente, tú lo sabes, Jorge, y las personas que me siguen también, ¿no? Yo en ese momento, que así fueron los primeros días de julio, yo ya estaba de 8 meses de embarazo, de mi octavo embarazo. Y cuando me proponen y me invitan, por un segundo dije, no, es que estoy muy cansada para ir y estar. Y además estuvimos toda la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, ¿no? Y yo había salido muy temprano de casa a trabajar, como era lo habitual. Y ha sido días antes de que yo pidiera mi baja por maternidad, ¿no? Entonces estuve allí y cuando efectivamente hice la investigación y el análisis de los libros, que los tenía en un PDF en muy mala calidad, digo, oye, y estos links que además están gliteados, ¿no? Que son chiquititos, que tú no sabes que dice en femenino, o sea, que simplemente ves un enlace pequeño y me sorprendió tremendamente lo que fui encontrando entre todos, ¿ah? Porque además se habla del de segundo de media porque es el más resaltante, pero hay links terribles, ¿no? Para tercero, para cuarto y para quinto, o sea, simplemente una desgracia lo que han hecho con nuestros chicos, ¿no? Jorge, tenemos otro tema que también quiero comentar contigo y es un proyecto de ley, ¿no? Que es el 904, si no me equivoco y mi ¿No? memoria no me falla, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo este escándalo, ¿no? Porque es un proyecto Sí, de ley del que hemos hablado hace unas semanas y quiero tocarlo de manera muy cortita porque se nos va el tiempo. Ese es un proyecto de ley que intenta la mejora del material educativo, ¿sí? claro. Y es un proyecto de ley que nace, ¿sí? Como una consecuencia del escándalo de los links porno, ¿no es verdad? ¿Cómo va el proyecto, Jorge? Eh, Ya, el proyecto ya fue aprobado en la subcomisión, en la Comisión de Educación que preside el congresista Esdras Medina. Fue aprobado, pero fue aprobado con un texto sustitutorio, ¿no? Que la verdad como que limita lo que el espíritu del proyecto busca. ¿Qué es lo que busca el espíritu del proyecto? Es que los padres de familia puedan aportar, porque son los principales interesados, y en otras palabras, porque la política de educación es la única que no es parte total del Estado, ¿no? La política de educación es la única política pública en la cual no, no es parte solo del Estado, sino que participa también la ciudadanía en general. Entonces, la sociedad civil aportaría en ese proceso. ¿Cómo? Bueno, dando observaciones, revisando los textos y dando algunas observaciones. Lo que sucede es que el texto sustitutorio establece que sean un número pequeño de representantes los que hagan eso. Y eso pues, nuevamente restringe o quita o menoscaba el espíritu del proyecto. El espíritu del proyecto no era ese, ¿no? Y además que no es necesario restringirlo porque el proyecto mismo dice que el último que tiene la palabra es el Minedu. Entonces, ¿para qué voy a Así es. restringir el tema de los padres que al final va a pasar por el filtro del Minedu? ¿Qué sucede? Que ya se aprobó y ahora está ya agendado hace más de 2, 3 semanas, creo, para el Pleno, pero o sea, está dentro de la agenda del Pleno, ya ha sido colocado ahí por intermedio de intervención del congresista Muñate y del congresista Montoya, sí, porque están en junta de portavoces de Renovación Popular, ¿no? Son los portavoces de la bancada, y ya está ya hace 3 semanas, pero no se debate. No se, o sea, se coloca en la agenda,
pero en la agenda hay como 30 proyectos, 25 proyectos, y como sucede todos los días cosas nuevas, censura, vacancia, interpelaciones, lo que termina sucediendo es que al final se termina relegando, ¿no? Nosotros esperamos de que este proyecto ya realmente se debata y se vote, pero también que se lleve a cabo la corrección de esto que no Claro, está bien que haya sido colocado en el dictamen, de, ¿no? claro, Ah, de ese texto sustitutorio, ¿no? Bueno, ujú. además, yo pienso que una de las cosas importantes frente a la eventual participación de la sociedad civil frente a la elaboración de los textos es que en caso vuelvan a haber algún exceso como el que hemos visto, ¿sí? Y si ha sido advertido de manera con anterioridad a través de este mecanismo de participación, los funcionarios del Ministerio de Educación no van a poder salvar las cabezas. ¿Qué es lo que ha seguido, qué es lo que suele pasar, ¿no? Yo no fui, fue TT, y al final, bueno, ya lo voté, pero ¿cómo lo votaste? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? A mí, Jorge, mira que yo tengo metida en esta lucha ya unos años, no me queda claro quién puso el link y los links en los libros de texto. De ¿Quién? acuerdo. Y yo tengo que Nadie saber sabe. quién es esa persona. ¿Quién es esa persona que es una desgraciada, que es una persona que quiere ideologizar a mis hijos, que es una persona que ha atentado contra la indemnidad sexual de mis hijos y de todos los hijos del Perú, de los niños del Perú? Pero claro, no nos queda claro. Y yo creo que si tenemos este mecanismo de control, vamos a poder evitar esos excesos sin lugar a dudas, ¿no? Yo también opino lo mismo, que la transparencia en la gestión pública es la mejor manera de que esta mejore. Y también estoy de acuerdo en que si no sabemos quién fue y cómo se llevó el procedimiento es porque seguramente vamos a encontrar peores cosas, ¿no? Vamos a encontrar si pertenece a un tipo de organización, a ONG, con quién tiene contactos, y vamos a poder, claro, vamos a empezar a armar todo un circuito que nos lleve a entender o lo que ya sabemos, a confirmar lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Efectivamente. Que el MINEDU hace tiempo ya dejó de hacer su chamba. Ya no hace su chamba, señores. Cuando les digan que el MINEDU es el ente rector y que hace su chamba, no es cierto. Todo se lo deja a las ONGs feministas y abortistas. Todo se lo deja a las ONGs progénero. Ya no es de su chamba. Firma convenios interinstitucionales para que ellas hagan su chamba. Entonces hay que tener Así es. en cuenta esto. Y con Y nuestro eso se prueba dinero, por lo ¿ah? que hemos visto, ¿no? Claro, y Claro, les claro, pagamos con exactamente. nuestro dinero. Y sabes que también se va a reafirmar, Jorge, lo que también tenemos claro, y es que en el MINEDU, en el Ministerio de Educación, hay una gran, no sé si le llamarle mafia, pero por lo pronto, una gran complicidad de sillas giratorias, ¿no? Quien deja una Claro. dirección, luego, claro, ya sé que seguramente removieron a la persona que puso los links ahí, se encargó de eso, pero la han removido del ministerio o la han puesto en otra dirección. Ya no va a haber materiales O educativos, pero puede estar viendo el tema de los licenciamientos, perdón, o los nombramientos de los un ONG, docentes. Oh, un ONG como Mario Martín. Mario Martín exacto, salió del ministerio y al final de cuentas, y los textos fueron en su gestión, ¿ah? Por eso, o sí, sea, claro. repito, que se sanciona Alfaro es porque Alfaro no corrigió, pero los textos fueron en la gestión de Martins. Eh, Martins Empezó con sale Martins, y ahora es representante de la ONG CARE y firma convenios claro, con el institucionales con ministerio. el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Educación. Es decir, esta gente para dándole vueltas al Estado y ni siquiera para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas que a ellos realmente les da la gana, violando la Constitución, violando los tratados internacionales, violando nuestra normativa, ¿no? Entonces, Y por eso les haciéndole daño a nuestros hijos. molesta Y tanto haciéndole. que los padres de familia, claro, por eso les molesta tanto que los padres de familia, que son los principales interesados de sus menores, se metan en el asunto. Porque cuando los padres se meten en el asunto, no hay mayor interesado ni nadie que los detenga, porque es el amor que siente el padre por su hijo lo que Así lo es. lleva hasta, inclusive como te llevó a ti, hasta ir al Congreso y decirle al Alfaro lo que le tuviste que decir. Y con los nervios de por medio, ¿no? Y me acuerdo que me habían dicho que al ministro, por una cuestión de protocolo, no se le habla directamente, sino por intermedio de la presidenta del Congreso, ¿no? Y empiezo así la intervención y termino casi gritando, no vamos a soltar la cuerda, ¿no? En fin, las cosas que nos ha llevado esta historia y esperemos que terminen siempre en favor de la educación de nuestros hijos. Jorge, se nos ha ido la hora, parece el tiempo, ¿no?
A mí, ya te digo, me encanta tenerte en el programa, me encanta poder hablar contigo y que además nos tengas siempre informados sobre este tema que es tan importante. Además, seguimos con la batalla de también, que está en agenda, el tema de la educación sexual integral, ¿no? Y el tema del proyecto 904, que es importante. Y que nos vayas pues informando. Y aquí estamos, como siempre, esta es tu casa, ¿no? Para poder conversar y que la gente que nos sigue también no pierda la pista de lo que estamos viendo, ¿no? Estuvo con nosotros Jorge de Lama, muchísimas gracias Jorge, y no me voy a despedir sin recordarle a Jorge, y también te espero ver ahí, este sábado 26, en 2 días, festividad, ¿sí? ¿No? El festival que está organizando Marcha por la Vida para celebrar los 20 años de la ley que protege y celebra y conmemora el Día del Niño por Nacer. No se olviden, este 26 de marzo, de 8 de la mañana de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Parque Hispanoamericano en La Molina, ¿sí? Listo, Jorge, un beso inmenso para ti y gracias a Un todos. gusto estar contigo y con la gente que te sigue. Un placer. Claro que sí, ¿no? Esto fue Familias Vulnerables con Juliana Calambroyo por Canal B. Hasta la próxima semana. Un beso para todos.